Ok, mucho más resumidamente, la fenomenología es fijarnos en la experiencia y registrarla y después estudiarla. Y eso produce un nivel de trascendencia. La trascendencia, tendemos a pensar que cuando decimos, cuño, qué trascendente eso, qué importante, ¿no? Qué trascendente, trasciende en el tiempo. No, la trascendencia es un término que en filosofía, y habría que ver si no se trata de una transgresión del lenguaje que no hemos asumido, pero como no hay palabra que la sustituya, lo mejor es mantenernos en los términos filosóficos. La trascendencia es cuando algo tiene otro nivel de conocimiento. Es decir, si nosotros hacemos con una herramienta cualquier cosa, arreglamos una poseta, ¿no? Hacemos la palanca, la arreglamos y listo. Eso es un conocimiento. O sea, hay que saber utilizar la herramienta, el material, no romper la tuerquita, que me ha pasado a mí varias veces, la coño madre tuerquita esa el coño, y he tenido que volver a comprar la pieza. Todo eso es un conocimiento que al yo no tenerlo, lo he hecho mal. Y a veces ha habido que pagar un plomero por más de lo que hubiera tenido que hacer antes. Entonces, pero ese mismo trabajo yo puedo observarlo una vez habiéndolo hecho, y además de que reflexiono, primero, no soy plomero, o sea, mi identidad no es ser plomero, y el plomero sí, sí es plomero. Luego, estudias las posiciones en las que se incorpora y las que tú, y dices, hay una forma más cómoda de eh, disponerme en, debajo del lavamano o en la poseta. Y también ahí observas, bueno, ahí podría la poseta diseñarse de otra manera para que no sea tan incómodo. Y la tuerquita esa se puede comprar en otro lugar. ¿De qué está hecha la tuerquita? Te puedes preguntar toda una serie de cosas al respecto y eso va aumentando la trascendencia de ese conocimiento. Entonces, la fenomenología trascendental es cuando en el fenómeno estudiamos mucho más que el acontecimiento evidente. Entonces aquí rapidito, en esa evolución del pensamiento hacia lo trascendente, definitivamente dice la experiencia que ha tenido que suceder desde el principio de los tiempos, no es una cosa que evoluciona cronológicamente. En la medida en la que nuestro cuerpo se iba modificando progresivamente hace miles, probablemente más de 1 millón de años, ya había noción de lo general. Y eso es lo que vamos a seguir hablando ahorita. La noción del plano general. La noción del plano general permitió comprender la realidad desde un principio. Es por eso que yo dudo mucho que las religiones en sí mismas puedan ser acusadas de ninguna forma de atraso. Permiten comprender la realidad. El problema vino después y vamos a puntualizar cómo, porque me interesa mucho dedicar el video a puntualizar cómo el conocimiento fue y sigue siendo una revelación. Ahora, ¿cómo cambió? Voy a terminar de comer. Entonces no creo que haya posibilidad de que se hayan ni siquiera podido aprender a utilizar herramientas, que no se haya podido migrar ni evolucionar ni nada si no hubiera habido una noción del plano general desde un principio. Ahora, esa noción del plano, lo que evolucionó fue el lenguaje. Y el lenguaje es el que progresivamente, desde noción del plano general, nombrado desde Dios, la luna, dando cualidades humanas a todas las cosas alrededor, porque la manera de escribir en aquel tiempo, ¿verdad? Y me van a disculpar, era señalando cosas.
Y es posible que haya llegado a haber representación simbólica más compleja, o sea, oblicua, es decir, una ampliación del significado de las cosas que señalaba. Entonces, señalando cosas, es posible que haya empezado a haber pensamiento más complejo. Lo que costaba era nombrarlo. Eso es una especulación arcana, o sea, una especulación de la historia más remota. Pero a lo que me lleva, y el motivo por el cual es útil, es que de esa forma entendemos cómo el ser humano ha evolucionado en el sentido de disminuir cualidades físicas respecto a otros seres humanos, fuerza, velocidad o vista, y cómo se dedicó a desarrollar inteligencia. O sea, que eso se ha podido deberse a la fenomenología misma. O sea, que el ser humano, en principio, siempre ha buscado de observar en la experiencia más allá, más trascendencia en el acto. Al construir una herramienta se empezaban a observar más cosas, cualidades del material. Ahora, al observar eso, nos íbamos directo, o fue necesario irse a Dios, ¿no? A la noción de divinidad, al sol, a la representación del sol. Ese personaje, sin cuya presencia difícilmente podemos pensar que vamos a seguir viviendo. Por una lógica evidente, lo dice la experiencia. Entonces, basado en fenomenología, y no es que yo quiera endiosar a Husserl, al contrario, le estoy arrebatando la autoría de la fenomenología en este momento. Y se la estoy dando a todos los seres humanos silvestres. Por eso es que el descubrimiento de la palabra silvestre, que no es mío, es del señor Jean-Marc Cellier de Civrier, o por lo menos la aplicación para definir a la cultura la hace Jean-Marc Cellier de Civrier, que a pesar de su nombre era venezolano. Llegó aquí a los 8 años huyendo de la guerra con su madre. Y yo tuve el placer de conocerlo, aunque ya tenía Alzheimer, así que no pude hablar con él. Dice que las culturas venezolanas eran silvestres, las de esta zona precolombina. No los incas ni los mayas, no las americanas en general, o las preamericanas, las podemos llamar así, o sea, las que eran de estas tierras antes de que a una gran cantidad de sinvergüenzas le diera la gana de declarar propiedad sobre un territorio que ya había sido descubierto por ellos, los que estaban aquí, cuando habían migrado hace unos cuantos milenios, ya había sido descubierto. Entonces les dio la gana de decir, esto es mío. Eso fue una atrocidad que ya sabemos. No fue ningún descubrimiento, fue un artilugio legal para hacerse de determinada propiedad y iniciar el proceso de perversión de la cultura occidental en Europa. Es por eso que la despotenciación de la cultura es fundamental para comprenderla, y eso voltea toda la interpretación de este coronavirus. En realidad, de esta pandemia, en realidad el sistema opera caóticamente al servicio del caos. Y siempre fue así, desde un principio, desde hace milenios, ¿no? O sea, probablemente millones de años, desde el Homo habilis, que construía cosas y empezó a depurar la técnica, pasando milenios, muchos tiempos, empezó a depurar la técnica de manera que la piedra ya no solo servía para cortar ella, o sea, hacerle lajas para cortar y rasgar, sino que empezó a convertirse ya en una lanza, en punta de lanza. Y así lo que podemos revisar en tutoriales, que hay bastantes en internet, gracias a lo cual nuestra posibilidad de trascendencia es mayor, puesto que tenemos acceso al registro de conocimiento, que es la forma como los pueblos fueron, como la gente, que es como yo prefiero llamar, la palabra pueblo es una palabra reaccionaria, porque homogeniza algo que es muy diverso y siempre lo fue. Porque nacemos diversos, nacemos con mutaciones caóticas y con mutaciones al azar. No son, como decía, y eso está comprobado hasta por experimentos científicos, con especies de poca duración. Las mutaciones no son mecánicas.
no responden a una, no son lineales. O sea, no nace un brazo más fuerte porque una generación anterior hacía así todo el tiempo para comer. No, no nace un brazo más fuerte. Puede que nazca otra parte más fuerte o, como en el caso del hombre, que empieza a buscar la trascendencia del hombre y la mujer, que empiezan a buscar la trascendencia, no la importancia, no, que esto, no, la trascendencia, empiezan a pensar más allá de lo obvio, de lo que ven. O sea, con cada cosa que hacen, ahí es donde está el anclaje. Y eso es lo que la clase media griega no descubre. Lo descubre la clase baja, llamada así, que en realidad es más trascendente, que son los estoicos. Por eso hablar de los estoicos. El estoicismo empieza a ser más trascendente en realidad. Y la clase media quiere decir lo importante para grupos. La clase media amplía eso. Perdón, los estoicos amplían eso y dan clases en las puertas y puede entrar cualquiera, la gran diversidad. Y eso les da la gran ventaja de descubrir la lingüística, de haber descubierto y operar en el lenguaje. El resto sí es una evolución lineal que va de lo más complejo a lo más sencillo, que es Husserl. La experiencia y tu intuición la has tenido siempre ahí. Entonces estoy es arrebatándole a Husserl la autoría y se la estoy dando al hombre silvestre, al hombre más primitivo, del cual solo tenemos prueba real entre los aborígenes australianos y las sociedades selvícolas de la zona de Venezuela, que no desarrollaron tótems, pero sí lenguaje. Es decir, no había sistemas de riego, porque en Venezuela eso no hace falta, sobra el agua. La llovedera es tan arrecha que nada más en el comienzo de este milenio, de este siglo, han habido 4 o 5 vaguadas terribles. Entonces aquí nunca hizo falta sistemas de riego. Y al no haber hecho falta sistemas de riego, se desarrolla cultura, incluso con gran poder bélico, más poder bélico que los aztecas y que los incas, de defensa, estrategia, pensamiento, sin haber tenido necesidad de los sistemas de riego. Eso es algo muy interesante de las culturas de aquí en lo que se basa llamar de civilidad. Y por supuesto yo hago una trascendencia del término al pensamiento. ¿Podemos ser silvestres? Sí, porque ahora estas redes que en realidad son tuyas, son de todos nosotros, como cualquier cosa que es de quien la usa, como el fuego, que seguramente en principio se descubrió y alguien quiso tener la autoría hasta que eso todo el mundo lo aprendió. Ahora nosotros podemos programar nuestras redes si quisiéramos. El medio se va a proteger en sí mismo porque quienes lo usamos somos quienes le damos la vida. Entonces hay que apropiárselo, tenemos que estar claros de eso. Eso no es de Zuckerberg. Él, en todo caso, trabaja para nosotros. Y esa operación de inversión la podemos hacer cuando queramos y buscar y estar pendientes de esos ejes en los que prever cómo mantenerla. Porque aquí tenemos ahora, como si fuera la Venezuela precolombina y esta misma, hiperfluvial. Ahí esto es hiper, esto es un río, una red de ríos, como un sistema circulatorio de contenido, y eso ha cambiado. Ya no pueden cortar conocimiento con guerras por generación en generación. Eso ya no puede suceder. Ya ningún rey puede decir, bueno, mátame ahí a los profesores y listo. Esa cultura queda privada hasta 2 o 3 siglos cuando la gente vuelva a desarrollar conocimiento producto de la experiencia registrada. Ya no, ahora tenemos acceso a la experiencia, tanto en el tiempo como en el espacio. O sea, sé lo que puede hacer un vietnamita o un gringo para resolver situaciones. Si no me quedo haciendo memes pa' jugo. En resumen, tenemos un nuevo tiempo. Y si nos creemos la interpretación de Zizek o de Han, que quieren predecir que viene un feudalismo, o que viene esto, o que viene lo otro, y eso es lo que viene. No, no sabemos con exactitud lo que viene, pero sin lugar a dudas lo que viene es mucho más caótico. Si nos atrevemos a enfrentar el temor a la muerte que nos mantiene siempre pasmado. A mí me ha pasado.
que nos mantiene, como dice Melville, soltamos el timón porque creemos que lo que viene es mucho peor. No, la muerte es inevitable y el riesgo te puede dar, a cualquier millonario le puede dar un cáncer y hasta coronavirus, a todo el mundo, nada te lo va a evitar. No te creas el cuento de que nos domina, no te creas el cuento de que de que viene una vaina así, ya nos van a controlar. No te creas esos cuentos, porque es que el creértelo es la inoculación del control. Ahí es donde está el problema. En ese control, en esa misma interpretación. Así que si te liberas, participas en la cultura silvestre, donde todo es posible, donde sales y obtienes el conocimiento. Y los venezolanos ahorita están presos de querer salir y obtener cosas. Por esa noción de la riqueza de que yo obtengo cosas. Pero si no sé, mi ansiedad, no puedo tener constructos, no puedo hacer constructos dinámicos porque no tengo el conocimiento para protegerme, para resolver esa ansiedad inoculada por diferentes vías, por el cristianismo, por el capitalismo y por el marxismo y por todos esos grupos que quieren que tú los sigas a ellos. No, síguete a ti mismo. Ya ha llegado el momento de que te des cuenta de que somos la gente y lo que hemos evolucionado esto que somos, ¿no? Mira que me he puesto papiadito últimamente, somos nosotros los que hemos caminado erguidos haciendo el esfuerzo cotidiano y resolviendo las cosas, y cuando pasa algo malo, bueno, es otra cosa más. No es que soy pobre y me voy a ir a seguir a unos carajos que dicen ya vamos a tener un día la esperanza, un Lenin y esos mamacuevos. ¿Ves? Es así de simple. Eres tú. Eso no lo digo yo por primera vez, te lo estoy retomando. Eso lo dice Alan Watts, lo dice Cristo de su manera, lo dice Siddhartha, lo dicen los orientalistas, lo dicen los estoicos, lo dijo la contracultura del siglo pasado. La cultura silvestre es la retoma de eso. Muchas gracias por prestar atención. Estos videos tienen la dimensión que tienen que tener. Si lo escuchaste y si escuchas estos videos, te estás incorporando a algo que además es gratis, porque estas redes no van a poder nunca empezar a cobrar, porque se caen. Son en sí mismas algo, y no es que Zuckerberg sea buena persona, pero sin lugar a dudas, él asaltó y plagió a unos burgueses y también a sus panas, porque él es producto de un caos, no de ningún sistema hegemónico capitalista. Ese sistema hegemónico capitalista es también un constructo. En la experiencia trascendental, cuando vas a ella, resulta que hay mucho más que lo que han observado Marx y todos estos pensadores lineales académicos.